bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado. Amén. Damos gracias a Dios por un sábado más que podemos estar en su presencia. Y también le damos gracias a Dios por cada uno que está aquí, gracias a las visitas. Y primeramente me va a felicitar a mi amiga tuya. Dios me la bendiga. Bienvenida. Amén. También quiero presentarle a mi hija. Mi hija también. Amén. Está aquí hoy para acompañarnos. Amén. Así que le damos la bienvenida a cada uno. Siéntese bienvenido en la casa de Dios. Porque dije, aunque sea, sí. No es mi amiga, es la hija de mi esposa. Ah, la hija de tu Mi esposa. otra hija. Oh, sí. Amén. Es amiga también. Amén. Así que, muy bienvenidas. Amén. Bienvenida, que Dios nos bendiga mucho y siéntanse. En este momento es una casa, pero es la casa de Dios. Donde estén dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio. Aunque estemos en una casa, aunque estemos debajo de una mata, donde estemos, si estamos estudiando la palabra de Dios, está la presencia de Dios. Así Amén. que siéntanse bien. Muy bien, estamos estudiando San Mateo capítulo 24 porque estamos estudiando las señales que van a pasar también en este mundo final. Y es esencial que lo podamos estudiar porque van a venir cosas que vamos a poder ver y vamos a tener que estar preparados para poder, cuando veamos todo eso, como dice la palabra de Dios, erguid vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Así que cuando veamos todo esto, podemos estar seguros de que está a las puertas ya la venida de Cristo. Muy bien. Amén. Estamos estudiando San Mateo 24, así que abran la Biblia, San Mateo 24, voy a hacer un repaso de los temas anteriores que he dado para que podamos ponernos en contexto, especialmente los que han estado aquí, para poder que puedan podamos ver lo que estamos hablando. Pero antes de eso, voy a arrodillarme una vez más. Dice la Biblia, orar sin cesar. Voy a arrodillarme una vez más para encomendarme a Él. Yo voy a arrodillarme, ustedes solamente inclinen su rostro en reverencia. Bueno, Padre Santo que estás en los cielos, santificado, alabado, santo y bendito. Amén. Padre, te pedimos que al abrir tu palabra nos dé sabiduría, nos dé inteligencia para poder entenderla, Padre. Que podamos, Señor, cada día aprender más de ti. Que tu Santo Espíritu nos pueda dirigir, nos pueda guiar y que podamos sentir tu presencia en nuestras vidas. Amén. Acompáñanos. Sé con cada familia aquí, que está aquí representada, con cada uno de las casas representadas aquí. Que tú los bendigas y los acompañes. Y aquellos también que no han podido reunir por causas ajenas que no conocemos, te pedimos que los bendigas y los acompañes en esta. Amén. Te lo suplicamos todo en nombre de amado Jesús. Amén. Amén. Oye, estamos estudiando San Mateo capítulo 24, las señales del fin. Esta señal la dio Jesús, con palabras de Jesús, cuando Jesús salía del templo de Jerusalén. Dice que sus discípulos se acercaron a él y le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Porque Jesús les dijo que el templo iba a ser destruido. Y los discípulos le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, Jesús les dijo todo lo que está hablando la profecía que Jesús dijo. Pero si nos damos cuenta, hay dos cosas. Le hicieron dos preguntas a Jesús. Le dijo, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción de Jerusalén y la señal de tu venida y del fin del mundo. Y Jesús no separó estas dos respuestas, porque son dos preguntas que le hicieron. Él unió todo lo que se dijo, pero lo dijo en uno. Y se empezó, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy de Cristo y a muchos engañarán. Y entonces ahí se levantará nación contra nación, reino contra reino, y todo lo que hemos leído, todo eso. Pero dice que esto será solamente el principio de dolores, pero aún no. Y ahí vamos a estudiar hoy, estudiamos la vez pasada, el sábado pasado estudiamos lo que es la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Cuando vino el rey Nabucodonosor y se acabó con la ciudad de Jerusalén. Y le dije que lo que es lo que fue, lo mismo que será. Y esencialmente lo mismo que pasó en la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. volvió a pasar en el año 70 después de Cristo y va a volver a pasar cuando Cristo venga por última vez. Así que tenemos que estudiarlo para poder estar apercibidos
para que no nos coja de sorpresa las cosas. Y empecé hablándoles de que Dios hizo un pacto con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. A poner en perspectiva lo que estamos hablando, hizo un pacto con su pueblo que él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. Dios se casó con el pueblo, con su pueblo. Hizo un pacto matrimonial. Lo mismo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Lo mismo. Dios quiere ser nuestro, ¿cómo decirte? Dios quiere casarse con cada uno de nosotros. Lo mismo que hizo. Pero dice que es condicional. Si hacemos las cosas como Él la dice. Es condicional. Y Dios se casó con ellos. Y entonces la presencia de Dios estuvo en el santuario que se construyó en el desierto. La presencia de Dios, la Shekinah, que es la presencia de Dios, entró al santuario en el desierto. Y también entró al santuario que construyó el rey Salomón para Dios. Entró la presencia de Dios en ese santuario. La presencia de Dios estaba en el pueblo, estaba presente y era una presencia visible. De noche era una columna de fuego pues, que salía completamente por lo que se veía visiblemente. Y de día era una columna de nubes para que el pueblo estuviera en sombra, no tuviera el calor del día porque estaba en el desierto. Así que esta es la presencia de Dios, la Shekinah. Y podemos ver como el pueblo de Israel, desde el mismo día que Dios hizo el pacto con ellos, el pueblo fue infiel con Dios. Y Dios lo llamó que era una ramera desvergonzada. El mismo pueblo de él. ¿Por qué? Porque por más de 800 años el pueblo estuvo adorando a otros dioses y haciendo las cosas precisamente que Dios le había dicho que no hiciera. Y podemos ver como que el pecado más grande que estaban haciendo el pueblo de Dios era que estaban adorando al sol. Estaban adorando al Dios Sol. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo mismo que hacían naciones que estaban a su alrededor. Porque Dios nos llamó para que seamos un pueblo distintivo, un pueblo diferente. Pero nosotros muchas veces no queremos ser diferentes, queremos ser como los demás. Por eso hoy en día queremos ser como las demás iglesias. Queremos ser como todos los que están a nuestro alrededor. Ese es el problema que tenemos hoy en día. No queremos ser diferentes. ¿Por qué? Porque los diferentes son pocos. Los que son la mayoría están con el maligno. O sea. Y si vamos a la historia de este mundo, nos hemos dado cuenta que nunca la mayoría ha tenido la razón. Siempre la mayoría ha estado equivocada. Cuando vamos a la arca de lo que fue Noé ante el diluvio, ¿cuántos se salvaron de millones que había en este mundo? Solamente fueron 8. Así que la mayoría nunca ha estado con Dios. Siempre ha sido una minoría, un remanente. Y podemos ver cómo Dios tiene su límite. Dios tiene un límite, mi hermano. Dios, aunque es misericordia, aunque Dios es todo amor, aunque tu misericordia de Dios está nueva cada mañana, Dios tiene un límite. Y en este caso fueron 800 años de rebelión del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel, 800 años de rebelión en contra de Dios. Y podemos ver, como estuvimos estudiando en el libro de Ezequiel, capítulo 8, que dice que la Shekinah, la presencia de Dios, se levantó del pueblo, de lo que es el santuario donde estaba, y dice que le dijo a un varón vestido de lino que vino, que ese es Jesucristo, déjame decirle, dice que le dijo que pusiera una marca o una señal en la mente de aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se estaban haciendo en el pueblo. Y después que esto, dice que pasara en medio de ellos y matara a todos. Y podemos ver como que antes que se destruyera el templo, antes que viniera Nabucodonosor en el año 486 a.C., podemos ver que antes de que se destruyera el templo, la Shekinah se levantó, le puso una señal en cada una de las frentes de aquellos que gemían y clamaban por las abominaciones que estaban haciendo dentro del pueblo. Y después que la Shekinah se alzó, dice que se fue al oriente de la ciudad, que es en el Monte de los Olivos, se posó ahí y la Shekinah se fue al cielo. La
Aquí viene la presencia de Dios. Es decir, dejó a la ciudad desamparada. Entonces vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad a todo alrededor. La sitió una ciudad sitiada. Podemos ver que hubo hambre en la ciudad a tal punto de que las madres se comían a sus propios hijos. Así que para que ustedes vean el hambre que hubo en esa ciudad, un hambre que no había comida, imagínate, los que salían de la ciudad eran apresados por el ejército que estaba afuera y los mataban al instante y los crucificaban afuera de la ciudad. Y podemos ver que hubo hambre, hubo pestilencia en la ciudad, peste, y estamos viendo al fin del tiempo que van a haber muchas pestes también, es decir, plagas y muchas pandemias. La cuestión que hubo peste, hambre, hubo desolación y hubo espada en todo el tiempo. Cuando el rey Nabucodonosor entró a la ciudad después de sitiarla casi por un año, imagínate, un año y toda la gente estaban comidos unos a otros porque no tenían para dónde ir. Y entonces entró Nabucodonosor, acabó con la ciudad, acabó con el santuario y se llevó todo allá. Los que no murieron fueron llevados cautivos a Babilonia y estuvieron en Babilonia 70 años. ¿Por qué? Porque la profecía de Jeremías decía que las desolaciones de Israel iban a durar 70 años. Después de eso, Dios le iba a dar otra oportunidad al pueblo de Israel para que pudiera venir otra vez nuevamente a lo que es Jerusalén y pudieran habitar nuevamente. Y mis hermanos, esto se cumplió literalmente. En el año 515 a.C., el rey Ciro dio un decreto, el rey de los medos y los persas, dio un decreto para que entonces el pueblo de Dios, lo que quisieran, fueran otra vez a Jerusalén a reedificar el templo de Dios. Y allí Ageo estuvo muy involucrado con la construcción del templo. Después que el templo se construyó, dice la palabra de Dios que los viejitos que habían visto el templo de Salomón, el templo que construyó Salomón, dice que llegaron a ver el templo que Ageo había construido. Y aquí Ageo dio una profecía que hasta el día de hoy los judíos no la han entendido y mucha gente no la entiende. Está en Ageo capítulo 2 versículo 7. Vayan conmigo ya para poder leer esa profecía, para poder ver esa profecía. Ageo capítulo 2 versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. De aquí viene el título del libro de profecía, del libro El deseado de todas las gentes. Dice: y llenaré de gloria esta casa. Es decir, la casa que construyó Ageo, dice que será llenada de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice aquí el versículo 8: mía es la plata y mío el oro, es decir, mío es la prosperidad. De Dios es todo lo bueno que hay en este mundo. Aún la plata y el oro son de Él. Dice Jehová de los ejércitos. El versículo 9: y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y aún del día de hoy los judíos dicen: ¿cómo la gloria postrera de la casa de esta casa que se construyó? Porque déjame decirle que la Shekinah de Dios nunca entró a esta casa que fue construida después del cautiverio de Babilonia. Nunca entró la Shekinah de Dios en la casa. No se vio nada. La Shekinah de Dios no se vio. Es más, que ya en la casa que construyó Ageo, en el templo que construyó Ageo, ya el arca del pacto no entró en el templo. El arca del pacto no entró, está perdida hasta el día de hoy. No se sabe dónde fue puesta. Dice que manos la llevaron, manos que querían, la llevaron y la escondieron. Y se supone que ha sido el mismo Jeremías que la escondió en una cueva y hasta el día de hoy no la han encontrado. Pero dice aquí la palabra de Dios que la gloria postrera de esta casa será mayor que la gloria primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces los judíos dicen: no puede ser. No puede ser que la gloria de Dios, que la gloria de este lugar sea mayor que la primera.
Y podemos ver que sí, la Chequina de Dios entró de nuevo a ese templo. Y fue la semana última de la vida de Jesús. Jesús, que es la Chequina viviente, entró en el templo de Jerusalén. Ese domingo de Ramos entró al templo, cogió y volcó las mesas de los cambistas, cogió un látigo y sacó del templo a todos los que estaban comprando y vendiendo y haciendo negocios en el templo de Dios. Y le dijo: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y entonces ahí sacó a todos los que vendían y compraban, porque se había hecho un mercado, como hoy en día, igualito hoy en día. Hoy en día se ha hecho de la predicación del Evangelio una parte económica, se ha hecho un mercado hoy en día. Así que estamos en el mismo camino. Y entonces dice que Jesús, después que se fue del templo, salió del templo y se fue al oeste, al frente de lo que es el templo de Jerusalén. Y frente al templo se encuentra el monte de los olivos, lo mismo que hizo la Chequina en lo que es como la Nabucodonosor. Se estuvo allí, de allí dijo lo que le iba a venir a la ciudad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Jesús vino a casarse con su pueblo. Jesús vino a tener un matrimonio con su pueblo. Cuando vemos, dice que Jesús, que Juan el Bautista, ¿qué cosa era? Juan el Bautista era amigo familiar del esposo. ¿Por qué? Porque en el oriente, lo que son familias del esposo preparan la boda. Son los que preparan la boda. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista lo que hizo fue que preparar el camino para que viniera Jesús. También las parábolas de Jesús habló muchas veces de lo que él vino a casarse con su pueblo. Le dio la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. La parábola también de aquel que entró a la fiesta de boda sin el vestido de bodas. Que vino a presentarte delante del rey sin el vestido que estaba. Porque, déjame decirle, porque lo que no entienden, en el oriente, las personas no vienen a la boda con el vestido que quiere la persona. El novio escoge el vestido para cada uno y le da a cada uno el vestido para que vayan a la boda con el vestido que él dijo que se pusiera. Bien, no es como aquí que vamos a la boda como queramos. Pero en el oriente se va con el vestido que le da el rey. Y en este caso, Jesús habló muchas veces de que él había venido a casarse con su pueblo. Y entonces, viene lo que pasó. Ya cuando Jesús salió del templo, dice que le dijo a los discípulos: ¿veis todas estas cosas? No quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y entonces Jesús fue al monte de los olivos, estuvo en el monte de los olivos, la Chequina de Dios, y le dijo todo lo que iba a pasar en el templo. Y es lo que vamos a estudiar a partir de ahora. Vamos a estudiar la destrucción de Jerusalén en el año 70 y las cosas que llevaron a esa destrucción, las señales que Jesús dijo que iban a ver antes que viniera la destrucción de Jerusalén. Vamos a leer lo que fue nuestra lectura bíblica. San Mateo capítulo 24, versículos 4 a 8. Para que vean lo que va a ver, lo que iba a ver antes de que Jesús, de que venga la destrucción de Jerusalén. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y si vamos anteriormente a eso, fue cuando Jesús les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ellos hicieron dos preguntas. Decían: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Dice, respondiendo Jesús les dijo: mirad de que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Déjame decirle que esto se lo habló Jesús a sus discípulos. Así que el engaño no va a ser para los ateos o para aquella gente que no cree en Dios. El engaño va a ser especialmente para aquellos que creen en Dios. Porque el enemigo no le importa a los que ya no creen en Dios, porque ellos están engañados ya. Ellos quieren engañar a aquellos que creen en Él. Así que está clarito esto. Dice aquí:
Ya dice que muchos engañarán y hubiere de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, cuando vemos todo esto, decimos que esto será principio de dolores, lo que está pasando. Mi hermano, y cuando Jesús dijo todo esto y no quiso unir las dos respuestas que tenía que haber dado, lo que está diciendo es que lo mismo que pasó con la destrucción de Jerusalén va a pasar nuevamente, va a tener un segundo cumplimiento y va a pasar nuevamente al fin del mundo. Así que tenemos que estar bien claros porque esto que va a pasar ahora, que vamos a ver, va a pasar nuevamente cuando Cristo venga, antes de que Cristo venga. Bien, dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Mis hermanos, cuando Jesús se fue, que vino que Jesús murió en el año 31, empezaron a venir falsos cristos y falsos profetas ahí a Jerusalén. En Hechos capítulo 5, versículos 36 al 37 nos dice de dos falsos profetas y falsos cristos que hubieron en ese momento. Un tal Teudas y un tal Galileo, un Judas el Galileo. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció este también y todos los que le obedecían fueron dispersados. Por eso, mis hermanos, no podemos seguir a hombres. Cualquiera que tú veas por ahí, ni seguir a pastores, ni seguir a nadie. Debemos todos sopesarlo por la palabra de Dios, porque siempre, cada vez que viene un engañador, siempre va a tener seguidores. Siempre va a tener seguidores. Y son aquellos que no estudian muchas veces. Por eso tenemos que estudiar para poder estar apercibidos, por no dejarnos engañar. Así que hubieron muchos falsos profetas y muchos falsos, hasta un tal Simón el Mago. Ven conmigo a Hechos capítulo 8, versículos 9 y 10. Hechos capítulo 8, 9 y 10. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Así que engañaban a muchos. Hubieron muchos engañadores. Déjame decirle, mi hermano, como hoy en día. Hoy en día hay tanto falsos cristos como falsos profetas. Y todos tenemos que sopesarlo por la palabra de Dios. También Flavio Josefo, un historiador, un judío, que nació en el año 37 después de Cristo, él dijo, refiriéndose a lo que estaba pasando antes de la destrucción de Jerusalén, porque es un historiador, en antigüedad de los judíos dijo, además, se levantaron impostores y engañadores que convencieron a la muchedumbre que los siguiera al desierto, pues afirmaban tener poder para mostrarles maravillas y señales incuestionables que harían en armonía con el plan de Dios. Así que van a haber muchos engañadores, y hubieron muchos engañadores en aquel tiempo. A la mensajera del Señor, que siempre dice que está de acuerdo con la palabra de Dios y también con los historiadores, aunque déjame decirle que cuando la hermana Juan existió en el año 1800, que fue en el tiempo que ella vivió, no tenía acceso al internet, ni tenía acceso a nada a los historiadores. Ella todo lo dijo porque fue inspirada por Dios. Dice así, dice la mensajera del Señor, muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron exactamente. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén
aparecieron muchos falsos mesías y falsos profetas. Mi hermano, todo se cumplió al pie de la letra. Hubieron muchos falsos profetas y falsos mesías, como hoy en día. Como hoy en día, nosotros tenemos que tener bien los ojos bien abiertos y no podemos estar siguiendo a hombres. También hubo guerras y rumores de guerra e insurrecciones. El historiador romano, judío, Flavio Josefo, describe que hacia Jerusalén, el general Sestio Galo destruyó todo lo que halló a su camino, pues era su estrategia no dejar nada fuera de Jerusalén, tras sí que pudiera luego impedir el sitio de la ciudad. Cuando en general, déjame decirle que empezaron a haber resurrecciones en Jerusalén, y empezaron entonces los romanos a venir. Y el general Sestio Galo, un general de las fuerzas de Roma, vino y dice que fue arrasando con todo lo que venía en su camino, para que nada le hiciera impedir que el sitio de Jerusalén, completamente. ¿Y qué fue lo que hizo? Llegó a Jerusalén, la sitió nuevamente, así como hizo Nabucodonosor en el año 586 a.C. En el año 66 después de Cristo, el general Sestio Galo volvió otra vez a rodear la ciudad completamente, y la volvió a rodear nuevamente. Nadie podía entrar, nadie podía salir de los judíos que estaban ahí. Así que hubo guerras, rumores de guerras e insurrección. La mensajera del Señor también nos dice que hubieron varias guerras antes de la destrucción de Jerusalén. Dice, antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Se asesinaban a los emperadores, se mataban también a los que creían más cercanos del trono. Había guerra y rumores de guerra. Hubo muchas guerras y muchos rumores de guerra. También hubo hambres y pestilencia en la ciudad. Imagínate, estaba rodeada nuevamente, el hambre estaba a la vez en la ciudad nuevamente. Dice Hechos capítulo 11, versículo 28, que un tal profeta Ágabo daba a entender que iban a venir problemas grandes en la ciudad. Dice que Ágabo le dijo, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de César Claudio. Mi hermano, ¿hay algo que ver con el día de hoy como estamos pasando? Ustedes saben que si vamos al Foro Monetario Mundial, Klaus Schwab ha dicho que para este año van a venir hambrunas, producto y una depresión, producto de que los suministros de comida del mundo se han visto afectados por todas las pandemias y todo lo que ha habido, y por muchas cosas, y va a haber hambre de muchos alimentos. Así que estamos viendo una conexión completamente de lo que fue y lo que va a ser. Tenemos que tener los ojos bien abiertos, mi hermano, porque van a venir cosas que si no estamos preparados, nos van a bater. Dice la mensajera del Señor también, hablando también sobre esto. Dice, millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haberse desaparecido. Mi hermano, porque cuando desechamos a Dios, todavía no estamos viendo nada en el mundo. Cuando desechamos a Dios, porque lo mismo que pasó con Nabucodonosor, que la chiquilla se levantó y se fue al monte de los olivos y de ahí se fue al cielo. Lo mismo que pasó con Jesús, que también salió del templo y dijo, vuestra casa es dejada desierta. También va a pasar cuando el Espíritu Santo sea retirado de la tierra. Y entonces va a venir una destrucción tan grande que no va a ser fácil. Dice aquí, los afectos naturales parecían haberse desaparecido del pueblo. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que llevaban a su boca. Y la pregunta del profeta, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante?
recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como lo diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus hijos, y estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Déjame decirle que a veces pensamos que están exagerando lo que pasó, pero ponte y cerquemos que no haya comida, y por un largo tiempo, como estuvo este cerco de Jerusalén por casi un año. Imagínate los suministros de comida que tenía la ciudad, por más de un año desaparecieron. ¿Y qué hicieron? Se comieron unos a otros. Pero nosotros tenemos que tener cuidado hoy en día, porque van a pasar cosas, lo mismo que pasó allá. Es más, que la mensajera del Señor, si leen el conflicto de los siglos, el libro empieza con la destrucción de Jerusalén, lo que pasó en esa ciudad, y dice la mensajera del Señor que eso fue un pálido reflejo de lo que va a pasar en el mundo cuando Cristo vaya, antes de Cristo venga. Así que, si es un pálido reflejo, tenemos que estar bien claros de lo que va a pasar. En Lamentaciones capítulo 4, versículo 10, el libro que escribió el profeta Jeremías, Lamentaciones 4, versículo 10, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Aquí nos habla precisamente de eso. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus hijos, estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Y mis hermanos, también Moisés dijo lo que iba a pasar cuando el mundo deje lo que es a Dios y siga los dioses ajenos. Vayan conmigo de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 56 y 57. Deuteronomio, capítulo 28, versículos 56 y 57. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. La tierna y delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentarse sobre la tierra, de la pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz. Pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Esto fue algo, déjame decirle que en el tiempo del sitio de Jerusalén, eso fue algo que se cumplió al pie de la letra. Y si cuando hablan en Cristo, dice de cosas que ojo humano no ha visto, ni ha subido pensamiento humano, dice que las cosas que no se han hecho van a pasarse. Imagínate tú, ¿qué le espera a este mundo antes de la venida de Cristo? Por eso tenemos que estar preparados. Esa es la mensajera del Señor. En el conflicto de los siglos, página 30. Dice, tan atroz era el hambre en Jerusalén, que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido, aún con riesgo de su propia vida. Así que fíjense cómo era el hambre en la ciudad. Y eso fue en el año 70 antes de Cristo. Déjame decirle que en el año 66 Sergio Galo circuló la ciudad completamente. La circuló. Tuvo un año completamente que estuvieron ahí, que no dejaban salir a nadie. Eso fue algo bien serio. También hubo terremotos y fenómenos sobrenaturales, mi hermano.
Dice Tácito, un historiador romano secular, hablando de lo que pasó, de los terremotos que hubieron en ese tiempo. Dice, las casas fueron aplastadas por repentinos terremotos y al percibirse el terror, los débiles fueron muertos, pisoteados por los que habían llenado, porque estaban llenos de pánico. Mi hermano, cuando viene algo bien difícil, nos damos cuenta en sí lo que pasa. Este lo dijo Tácito. También Seneca, otro historiador romano secular, escribió que hubo terremotos en Asia, Acaya, Siria y Macedonia. También nos dice que hubo terremotos en Roma, en Creta, Apenia, Frigia, Campania, Laodicea y Pompeya, antes de la destrucción de Jerusalén. Así que hubo varios terremotos. Hermano, hoy en día estamos pasando lo mismo. Y estamos echando culpa al cambio climático. Y no hay tan cambio climático. Siempre han habido terremotos. Y cuando aquellos no había ninguna fábrica echando humo, como hoy en día. Porque la tierra tiene un sistema de purificación que se purifica. Y sin embargo, esos terremotos estaban ocurriendo por lo que iba a venir. Hubo tremendos terremotos. Dice también Josefo, el historiador judío, dice que rompió una tormenta prodigiosa de noche con suma violencia y vientos muy fuertes, con gran torrente de lluvia y con relámpagos, y truenos continuos y grandes conmociones, y rugido de la tierra como se contempla en un terremoto. Así que antes de que viniera todo esto, hubieron grandes sacudidos de la tierra, hubieron terremotos y problemas, dando a señal de lo que iba a venir. Porque mi hermano, Dios siempre nos da señal de lo que va a venir. Si no son las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, es también Dios nos pone a señal para que nuestra mente pueda llegar y pueda aceptarlo. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío proceda al arrepentimiento y se salve. Ese es el deseo de Dios. No castigar, sino simplemente que nos arrepintamos y que volvamos a Él. Porque no hay vida fuera de Él. Dice que hubo alborotos y tumultos en todo lo que es en aquel momento. Marcos capítulo 13, versículo 8, nos habla de tumultos y de alborotos que hubieron en la ciudad. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, es decir, intranquilidad social, como la que vemos en el mundo hoy en día. Principios de dolores son estos. Así que, mis hermanos, estamos viendo lo mismo que pasó en la destrucción de Jerusalén. La mensajera del Señor también nos dice, en el conflicto de los siglos, página 27, dice, toda, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaba más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a sus hijos y estos a sus padres. ¿Estamos viendo algo parecido en este mundo hoy en día? No sé si ustedes vieron en estos días un ex policía de 28 años, cogió y estaba entablando una relación con una niña de 14 años por Facebook. Y entonces, él no se había dado a conocer que tenía 28 años. Pero tiene una relación con ella. Y entonces, fue a la casa. Y no sé qué le dio. Mató a la abuela, al abuelo, a la madre, a cuchillo. A cuchillo. Se llevó la niña. Se llevó la niña secuestrada. Y después la policía lo
confrontó y lo mató. Pero estamos viendo que las cosas que pasan son insólitas en este mundo. Como todo, van a haber problemas grandes. Y eso solamente son principios de dolores. Dice así: Satanás despertó a las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por los impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo. No reinaba más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a sus hijos y estos a sus padres. Mi hermano, está claro lo que está pasando. Y tú sabes que la palabra de Dios nos dice que esto dijo Jesús. Si vayan conmigo a San Mateo, capítulo 24, versículo 9. San Mateo capítulo 24, versículo 9. Porque todo lo que estaba pasando, mi hermano, era para echarle la culpa a los fieles de Dios. Dice así, San Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os llegarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mi hermano, todo fue esto porque estaban buscando la manera de echarle la culpa de lo que estaba pasando. Lo mismo que va a pasar. Lo mismo que va a pasar, mis hermanos, cuando empiecen todas las convulsiones que van a pasar en este mundo. Les van a echar la culpa de lo que está pasando a nuestro alrededor. Les van a echar la culpa precisamente a los cristianos. Por eso que tenemos que estar bien claros. Porque lo único que vamos a poder subsistir es con Dios. Dios es el único que nos va a poder subsistir en el último tiempo. En este capítulo 5, versículo 24, dice que Pedro y Juan fueron muertos y hubo azotados por los mismos judíos. Dice Hechos capítulo 5, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, porque el concilio de Jerusalén los cogió, los tomó presos y los azotó. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer ofrenda por causa del nombre de Jesús. Así que, mis hermanos, podemos ver como esto se levantó tanto los judíos como también los romanos hicieron lo mismo. Y en Hechos capítulo 1 hubo una gran persecución por causa del nombre de Jesús en aquella época. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte, cuando estaban apedreando a Esteban. ¿Sabes? Cogieron a Esteban, lo empezaron a apedrear, y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron apreciados por las tierras de Judea, esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Así que fueron esparcidos por donde quiera, porque hubo persecución. Y podemos ver cómo Esteban fue muerto, precisamente apedreado, y también podemos ver como que Saulo de Tarso estaba dispuesto de ir a perseguir a los cristianos aún fuera de Judea. Dice aquí que en Hechos 9, versículos 3 al 5, dice que Saulo, dice, más yendo por el camino, apareció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosa contra el aguijón. Así que, mis hermanos, al perseguir al pueblo de Dios, ¿a quién están persiguiendo? A Jesús. Así que, en este momento estaban persiguiendo a los hijos de Dios, a los creyentes. Por eso que toca a un hijo de Dios, toca a la niña de sus ojos.
Así que dice Juan 16, versículos 1 y 2, que también van a matar a todo aquel que quiera llevar el camino de Dios, o van a tratar de matarlos. Dice Juan 16, 1 y 2, os matarán en nombre de Dios. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así que van a venir cosas tremendas. Pasaron en el pasado, pero todo lo que pasó en el pasado van a volver a pasar otra vez en el futuro. Ahora fíjense lo que dice: compareciente ante gobernantes y reyes. Hermanos, cuando nos persigan, vamos a tener que compadecer ante reyes y gobernantes. Y fíjense lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 9. Marcos capítulo 13, versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Así que fíjense cómo vamos a tener que ir delante de reyes y gobernantes. Y Hechos capítulo 24, versículos 25 y 26, dice que aquí está hablando de Pablo cuando se presentó delante de Félix. Dice aquí: algunos días después, venido Félix, conducir a su mujer, que era judía, Félix era romano, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio, hermano, aquí hay hoy en día decimos, no, debemos hablar solamente de Cristo, que Cristo Dios es amor. Pero fíjate lo que Pablo estaba disertando aquí. Dice acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero. Félix se espantó y dijo: ahora pues vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré nuevamente. Así que tenemos que predicar a veces aunque no caiga bien a la gente que está a nuestro alrededor. También cuando Pablo se presentó frente al rey Agripa, que está en Hechos capítulo 26, versículo 1 al 3. Hechos 26, 1 al 3. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mis hermanos, vamos a tener que dar cuenta a las autoridades y mucho vamos a tener que presentarnos a ellos. Ahora, hay una cosa bien clara. El Espíritu Santo nos va a hacer recordar lo que hemos estudiado. No nos va a poner en ese momento cosas que no hayamos estudiado. Dice Marcos capítulo 13, versículo 11. Marcos 13, versículo 11 dice: por cuanto os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, tenemos que tener la confianza de que en ese momento vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Y también en Lucas capítulo 21, 14 y 15 dice, Lucas 21, 14 y 15, dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan a ellos. Así que, mis hermanos, tenemos que presentarnos, pero
como les dije anteriormente, Dios no nos va a hacer recordar algo que no hayamos estudiado. Tenemos que estudiar para poder estar preparados, para poder presentarnos en nuestra defensa. Dice, vamos a ser perseguidos y abandonados por amigos y familiares, mi hermano. Marcos 13, versículo 12, nos dice, y el hermano dará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Aún nuestros propios familiares vamos a tener problemas con ellos. Quiere decir lo que van a estar en contra. Lucas capítulo 21, versículos 16 y 17. Aquí nos dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Así que fíjense, vamos a ser perseguidos hasta por la misma gente de nuestra familia. Vayan conmigo Mateo capítulo 10, versículo 34 a 36. San Mateo capítulo 10, 34 a 36 dice, no penséis que he venido, está hablando Jesús aquí. A veces leemos la palabra de Jesús y no lo entendemos. Dice aquí Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué? Yo cuando me hice cristiano, pero mi mamá no era cristiana, mi mamá era comunista. Y al ser comunista, pues entonces ella empezó a tratarme diferente, completamente. ¿Por qué? Porque no es para que te vas a poner en contra, sino es que el problema es que cuando tú te decides estar con Cristo, van a venir muchos, especialmente en tu familia, te van a hacer la guerra, porque no entienden. Y mis hermanos no son ellos, es el enemigo, ellos están dejando usar por el enemigo. Por eso que cuando pase esto, tenemos que pedir a Dios que nos ayude a poder orar más por nuestros familiares y poder enseñarle más por nuestro ejemplo. Mi mamá cuando yo me hice cristiano, eso fue algo duro en mi casa, porque yo era el único cristiano que estaba, y especialmente en un gobierno comunista. Así que van a venir muchos que hasta uno de la misma casa. A muchos se escandalizarán y abandonarán la fe en ese momento, como pasó también. Dice San Mateo 24:10, hablando de muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mi hermanos, cuando van a venir un zarandeo, ustedes han oído zarandeo de iglesia, cuando aún los peores enemigos de nosotros van a ser precisamente aquellos, muchos que están dentro del pueblo de Dios, que se van a levantar en contra de los mismos. Los peores enemigos van a salir de aquí. Hay un dicho que dice, no hay peor espilla que la del mismo malo. Eso es un dicho verdad. Y en el último momento va a ser claro eso. Se van a levantar aún de la misma creencia. Aquí Pablo, hablando precisamente de dos que trabajaban con él, de Figelo y Hermógenes, fíjense lo que dice Pablo. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Y déjame decirle que 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 15, lo escribió Pablo ya los últimos días antes de ser decapitado por Nerón. Dice aquí, ya sabe esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Es decir, lo abandonaron, ¿por qué? Porque apostataron de la fe. También en 2 Timoteo 4:10 nos dice también lo que le dejaron a Pablo. Dice, porque Demas me ha desechado, andando
amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Así que muchos van a dejarlo, porque no van a aguantar la persecución. Y en Lucas capítulo 2, versículo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, primera de Juan 2, 19 dice que muchos van a salir del pueblo de Dios, y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que no todos los que son, no todos los que están son. Ni todos los que son están. Así que mis hermanos, tenemos que tener bien claro eso. Por eso que tenemos que venir y estar con Cristo. No venir a congregarnos o estar en una iglesia por la gente que está ahí. Tenemos que venir por Cristo, únicamente por Cristo. Porque hay muchos falsos cristos y falsos profetas aún dentro de la misma iglesia. Vienen a falsos profetas. Otra profecía que dio Jesús. En San Mateo capítulo 24, versículo 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que se van a levantar muchos falsos profetas y van a engañar a muchos. A mí la mensajera del Señor nos dice, en el conflicto de los siglos, página 28, los líderes espirituales sobornaron a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas. Hasta el fin, las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Así que fíjate, hasta aún los líderes, por eso que no podemos seguir a líderes, contrataban a falsos profetas para que dijeran lo contrario de lo que estaba diciendo. Y muchos fueron engañados. Ahora Josefo añadió también al testimonio del historiador romano. Dice, sucede que mientras Fado era procónsul de Judea, un cierto mago Teudas persuadió a un grupo numeroso del pueblo que tomasen sus efectos personales y lo siguieran al río Jordán, pues les dijo que era profeta y que por su mandato se iba a dividir el río Jordán para que pudieran pasar por él, y muchos fueron engañados por sus palabras. Así que fíjense, muchos fueron engañados por las palabras, porque se levanta cualquiera y van detrás de él. Como hoy en día, hubo muchos falsos profetas. Y te voy a decir, todo aquel que está predicando la palabra de Dios, pero no es verdad lo que está predicando, es un falso profeta. ¿Y cuántos falsos profetas hay? Ahora nos dice que el problema principal que tenían esta gente que estaba aquí era la transgresión de la ley de Dios. Vean conmigo San Mateo capítulo 24, versículos 11 y 12. San Mateo 24, 11 y 12. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, si vamos al griego, esa palabra maldad es la palabra anomías. La palabra ley en griego es nomos. Y cuando se le pone una A adelante, es en contra de. Es decir, que este versículo debíamos leerlo: por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. Completamente. Porque está hablando de la palabra ley, no está hablando de la palabra maldad en sí. Y especialmente, si vamos al caso, el problema en la primera destrucción de Jerusalén fue que estaban adorando al sol y también estaban transgrediendo el sábado, porque lo leímos más adelante. Y también el problema con los judíos
era que también estaban transgrediendo el sábado. Mucha gente dice, pero los judíos siempre han guardado el sábado. No, mi hermano. Los judíos, por eso no entendemos a veces cuando la Biblia te lee. Muchos dicen, no, pero Jesús trabajaba en sábado. ¿Por qué? Porque hacía bien en sábado. Pero en ningún lugar de la Biblia se dice que tú en sábado no puedes hacer el bien. Es que los judíos habían hecho alrededor del sábado más de 150 leyes que eran tradiciones de ellos que habían puesto alrededor de la ley. Por eso cuando leemos algo, tenemos que investigar por qué dice algo así, ¿no? ¿Me entiendes? Y los judíos estaban transgrediendo especialmente el sábado de Dios. Somos llamados, mi hermano, a la perseverancia. Vayan conmigo San Mateo capítulo 24, versículo 13. Tenemos que tener fe. Porque dice la palabra de Dios 24, 13. San Mateo 24, 13. Dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es decir, muchos vienen las pruebas y a la primera los barren. No, mis hermanos. Tenemos que perseverar. El que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. No cuando venga la prueba, ahí mismo. Y en Lucas capítulo 21, versículo 19, nos habla de la paciencia. Dice aquí, vuestra paciencia, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así que tenemos que tener paciencia, mi hermano. A veces, el problema es que estamos por el desesperado. Lo que pasa en este mundo, mucha gente es por desesperado. No tenemos paciencia cuando vienen las cosas. Dice también aquí que será predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Dice San Mateo 24, 14. Déjame decir que eso se cumplió al pie de la letra, antes de la destrucción de Jerusalén. Fue predicado el Evangelio en todo el mundo conocido. En todo el mundo, en todo el imperio romano, fue predicado el Evangelio. Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que, mis hermanos, esto pasó en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, y también va a pasar al fin del tiempo también. Será predicado el Evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces va a venir el fin. Déjame rápido que ya el tiempo se va a acabar acabando. Vamos a ver la abominación asoladora. Vayan conmigo Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Daniel capítulo 9, 26 y 27. Dice la palabra de Dios. Y después de las 70 semanas, 32 semanas, se quitará la vida del Mesías, y no por sí, mas el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será hasta el fin de ella. Que la Biblia lo habla todo exactamente. Cuando Tito vino a destruir la ciudad, era príncipe, todavía no había sido, porque Tito llegó a ser después. Tito era hijo de un general romano, era hijo de un gobernador romano, y de cuando él, antes de llegar ahí, era príncipe de los romanos. Y eso se cumplió al pie de la letra. Y destruyó la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será dada con asolación, asolamiento. Y en otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolador, y esto hasta una entera consumación, y derramarse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Así que, mis hermanos, esto está hablando de la abominación desoladora. Ahora vamos a ver qué cosa es la abominación desoladora. Vayan conmigo San Mateo capítulo 24, versículo 15. San Mateo capítulo 24, versículo 15. Dice, por tanto,
cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Así que aquí nos está diciendo Jesús que cuando veamos algo, salud, algo que iban a ver visible, es decir, los que estaban en Jerusalén lo iban a ver visible, cuando vieran eso, deberían estar seguros de que iba a venir destrucción. También en San Marcos nos dice algo, nos habla también diferente. Dice aquí, San Marcos 13:14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, así que iba a estar puesta donde no debe estar. El que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús le dijo a sus discípulos que cuando veáis esta abominación desoladora donde no debe estar, los que estén en Judea huyan a los montes. Les dio porque podían huir. Tenían que huir porque si se dan cuenta que ese chugado había rodeado la ciudad y la había puesto no, pues nadie podía entrar y podía salir. Entonces, esta abominación tenía que haber sido fuera de la ciudad, no podía haber sido dentro de la ciudad, porque si no, ¿cómo iban a poder huir los que estaban dentro de la ciudad? Ahora, Lucas nos dice qué es la abominación desoladora en realidad. Lucas dice 21:20. Lucas 21:20 nos dice en sí lo que es la abominación desoladora. Dice que cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. ¿Qué es la abominación desoladora o qué está la abominación desoladora? Los ejércitos romanos. Nos vamos a dar cuenta que los ejércitos romanos tenían un águila, tenían un estandarte. Ellos se arrodillaban delante de ese estandarte y lo adoraban. Esa es la abominación desoladora de que vos profeta Daniel. Vayan conmigo Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Vemos que la apostasía nacional lleva a la ruina nacional. Lucas capítulo 19, 41 al 44. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, está hablando de Jesús, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, en el conflicto de los siglos, página 25, nos dice la mensajera del Señor: tan pronto como los ejércitos romanos idólatras fueron clavados en el suelo santo, sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el asedio de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo las cosas más valiosas de sus tesoros. Los que trabajaban en el campo, en los viñedos, no debían perder de tiempo en volver por las túnicas que se hubieran quitado para sobrellevar mejor el calor del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en una ruina general. Esto fue lo que Dios les dijo: cuando vienen estos, huyan al instante, no debían tardarse. Mi hermano, cuando ellos vieron esto, cuando se Galo movió la ciudad en el año 66 hasta el año 67, sin motivo aparente,
Sin motivo aparente, porque no había ningún motivo por el cual haber ya a punto de tomar la ciudad. Sexto Galo se retiró con todo su ejército. Y entonces, los judíos que estaban en la ciudad dijeron: ves, Dios nos ha oído. Y salieron tras del ejército de Sexto Galo. Y le causaron muchas bajas, porque le fueron por la retaguardia y le causaron algunas bajas. Pero esto dejó las puertas de Jerusalén abiertas. Y los cristianos que estaban dentro de la ciudad, que habían visto la señal, ¿qué hicieron? Se fueron. Se fueron en ese momento. Y mis hermanos, después, en el año, precisamente un año más adelante, vino el general Tito y volvió a la ciudad. Y ahora sí no quedó ahí piedra sobre piedra que no fue removido. Los que se fueron, podríamos decir que tenían el sello, porque Dios, mis hermanos, el sello de Dios es un afianzamiento en la verdad. Es ser obediente a lo que Dios dice. Si Dios te dice a ti de que esto es lo mejor para ti, mi hermano, ¿eso es lo mejor para ti? No pensemos otra cosa. No, porque van a venir cosas mejores. Si Dios te dijo a ti que como tú veas eso, huye por tu vida, usted huye por su vida. Y lo mismo va a pasar cuando venga la destrucción de este mundo, porque lo que ellos vieron, esas águilas que vieron que ellos adoraban, porque déjenme decirle que en el año 104 antes de Cristo, el procónsul Paulo, no me acuerdo bien su nombre ahora, el procónsul del ejército romano, adoptó el águila como el emblema nacional de los romanos en el 104 antes de Cristo. Y también en lo que es la ciudad de Pérgamo, en una gira que dio un general romano, adoptó al dios Mitra en la ciudad de Pérgamo como el dios del ejército romano, que era el sol, el dios Mitra. Entonces lo que hizo fue que al águila la circuló con una circulación dorada, que era la similitud del dios sol, y esta águila del ejército romano estaba con las alas extendidas, con la cabeza puesta hacia la derecha, y en su garra tenía 2 flechas, una en cada garra. Y los romanos, cuando llegaban a un lugar, la clavaban ahí, y eso lo adoraban ellos como el dios sol. Se arrodillaban delante del águila. Así que, y vamos a darnos cuenta, no en esto porque quiso alargar un poco más, no hoy, vamos a darnos cuenta que Estados Unidos adoptó la misma águila como el emblema nacional de este país. No solamente como el emblema, lo puso en el cuño. En el cuño, cuando ustedes reciban algo de admiración, fíjense en el cuño que tiene en la esquina. Ustedes van a ver a un águila con las alas extendidas, mirándose a la derecha, y con 13 flechas en una garra y con 13 ramitas de olivo en la otra garra. Porque todos lo adoptaron. Este país adoptó los mismos emblemas que tenía Roma. Y cuando ese cuño sea puesto en la ley dominical, la señal está puesta para que todo el que esté aquí, o todo el que esté en cualquier lugar, huya, porque ya después de ahí viene la destrucción. Y vamos a estudiarlo más a fondo, sobre darnos una boca nada más. Hermano, esto es un estudio, yo no estoy predicando aquí. Vamos a estudiar lo que es la destrucción de Jerusalén, para que ustedes vean que también lo mismo va a pasar al fin de tiempo, para prepararnos. No, tenemos que prepararnos. No podemos seguir en la misma. Tenemos que prepararnos, hermano. Porque el tiempo se acerca. Y cuando ya veamos todas estas cosas, estamos viendo guerra, rumores de guerra, estamos viendo nación contra nación, estamos viendo insurrecciones sociales donde quiera, y estamos viendo todo lo que está pasando en este mundo. Si nuestros ojos no se abren y seguimos igual, estamos ciegos. Así que, mis hermanos, déjame decirles que después, en el año, precisamente 3 años antes, en el año 68, 2 años antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 68, llegó el general Tito, príncipe del ejército romano,
rodeó la ciudad de Jerusalén. Y entonces sí, nadie podía entrar ni podía salir. Pero los cristianos que fueron fieles a lo que dijo Jesús, dice la mensajera del Señor. Y los anales dicen que ni un cristiano falleció en la destrucción de Jerusalén. Ni uno. ¿Por qué? Porque en guerra avisada no mata soldados. Y si ya Jesús lo dijo, tenemos que hacerle caso a lo que Jesús dijo. Y mi hermano dice que después el general Tito rodeó la ciudad de Jerusalén. Y pasó lo mismo que pasó en la destrucción de Jerusalén anterior. Lo mítico. Las madres se volvieron a comer a sus hijos. También volvieron a hacer lo mismo. Fue horrible eso en la ciudad. Y ahí dice que cuando los romanos entraron a la ciudad, dice que no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada del templo. ¿Por qué? Porque el templo dice que lo quemaron. Y los mismos soldados romanos, buscando el oro que había en el templo, removieron todas las piedras que habían ahí. Y no quedó piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo removieron todo. Pareció que había pasado una excavadora por ahí, había removido todo eso. Porque buscando el oro que se había metido en la herradura del templo, porque el templo fue destruido con fuego, pues buscando ese oro, dice que se removió todo. Mira, así que podemos ver como todo se cumplió al pie de la letra. Dice, a tal punto, dice que era la Pascua judía. Y había en Jerusalén tanta gente, porque saben que en la Pascua judía, muchos que no son judíos, que son judíos, vienen de otros lugares y van a Jerusalén. Y en Jerusalén estaba lleno cuando Tito volvió otra vez a circular la ciudad. Y no dejó salir a nadie. Estaba lleno completamente. Y dice que la mayoría de los judíos se fueron al templo pensando de que Dios iba a poder guardar el templo de Dios. El templo. Pero ya el templo no era el templo de Dios. Era su templo. Ya Jesús lo había dejado completamente. Ya lo había dejado abandonado cuando él se fue al cielo. Cuando él ya se fue, lo dejó abandonado a su propia suerte. Y podemos ver, dice por las escalinatas para subir al templo, había como unas escaleras. Dice que bajaba la sangre como si fuera un río. ¿Por qué? Porque cuando dejamos a Dios, lo que viene, mis hermanos, es destrucción. Y todo esto es un ejemplo para nosotros hoy, para lo que hemos alcanzado el fin del tiempo, para que no nos pase lo mismo que le pasó a ellos. Así que Dios me lo bendiga esta mañana, esta tarde ya. Que podamos estudiar estas enseñanzas y podamos grabarlas y solamente buscar a Dios de todo corazón, porque ciertamente está palpable, está ahí a tu mano. Solamente tenemos que serle fiel y tenemos que hacer lo que Él dice. Simplemente. Si la Biblia dice, y eso lo repito mil veces, si la Biblia dice que es rojo, usted puede jugarse la vida que eso es rojo. Si viene otro y dice que es amarillito, que es medio así, usted no lo crea, usted cree que sigue siendo rojo. Así mi hermano. Eso es lo único que nos va a llevar a verdaderamente estar en los caminos de Él. Que Dios me lo bendiga esta mañana, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga a nosotros siempre misericordia. Amén. Amén. Bueno, nos ponemos todos de pie, cantamos el himno. Siempre que no me olvide de ti. De mi vida
Jesús dijo que vendrá y podemos estar seguros que va a venir. Dice el apóstol San Pedro que el Señor no regala su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que no pensemos que Dios se regala su promesa, sino que es paciente conmigo. Yo no estoy preparado para este día. Después tú no estás preparado para este día. Pero Dios te llama para que te prepares. Porque Dios quiere que tú seas salvo. Amén. Dios quiere que cada uno de nosotros sea salvo. Y que no perezcamos por lo que viene en este mundo. Amén. Mi hermano, lo que ya está viniendo, van a venir guerras, rumores de guerra, van a venir pestilencias, plagas, van a venir... Este coronavirus no es nada comparado con lo que va a venir. Y van a venir hambres. Si no estamos preparados, esto nos va a perder. Como único nos podemos preparar es aferrarnos del brazo poderoso de Cristo Jesús, que Él nos va a llevar sin caída hasta su venida. Amén. Así que es lo único. Yo buenos días una vez más para terminar una oración. Ustedes simplemente se arrodíllense conmigo, o si no, arrodillen su corazón. Padre Santo que te en los cielos, santificado, alabado, glorificado sea tu nombre. Te damos gracias infinitas, Padre, porque no nos has dejado ciegos en cuanto a lo que va a pasar en este mundo. Ayúdanos a prepararnos. Bendícenos, acompáñanos. Ayúdanos a poder poner siempre un así de Jehová en nuestras vidas. Dirígenos, Padre Santo. Que podamos, Señor, tener fe completamente en tu palabra. A poder tener fe en lo que dice tu palabra y poder ponerlo en obra. Amén. Dirígenos, Padre Santo. En este momento te pido que sea con cada familia que eres presentada. Que tu Santo Espíritu los pueda guiar, los pueda dirigir. Y que podamos buscarte de todo corazón para que aquel día, cuando tú vengas, ir a morar por toda la eternidad. Y podamos decir, he aquí nuestro Dios, te hemos esperado y Él nos amará. Amén. Lo pedimos todo en nombre de amado Jesucristo. Amén.